¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Héctor de Mauleón, le agradezco que nos acompañe nuevamente en una emisión del Foco. Le doy la bienvenida como cada semana a Beca Duncan, bienvenida. Hola, gracias Beca. Héctor, bonito domingo. Pues estamos cerrando un año más de actividades, de recorridos del Foco, mi querida Beca. Ya es una tradición de este programa al cierre de cada año hacer un recuento de pues, algunos de los momentos estelares, de algunos de los lugares más espectaculares que visitamos. Y vaya que hay mucha tela donde cortar, Héctor. Entonces, bueno, hay mucho en este especial que seguramente van a disfrutar. Así es, soy Héctor de Mauleón, les doy la más cordial bienvenida por última vez en el año a El Foco, le doy la bienvenida por última vez en el año a Beca Duncan y por última vez en el año, espero que se la pase bien y que nos acompañe en las emisiones del año entrante. ¡Feliz Año Nuevo! ¿Esto podría ser una respuesta a la problemática de la Ciudad de México? Sí. Del cambio climático, de sí, yo pienso que sí, ¿no? Y también las viviendas, ¿no? Entonces vendría a ser como interés medio, son de 120 metros cuadrados. Y bueno, tiene la ventaja que se infla y se spray el poliuretano, se desinfla y se usa otra vez como cimbra, ¿no? Entonces sí se puede, la intención fue abaratar y bajar los tiempos, ¿no? Maestro, aquí veo algunos de los libros que ha publicado usted, Bioarquitectura, En busca de un espacio. Ajá. Y este es Arquitectura Orgánica, Memoria de la Exposición en el Museo Nacional de Arquitectura. Aquí estamos viendo precisamente el conjunto donde nos encontramos. Pero vienen, por ejemplo, que es el monumento a José Alfredo Jiménez, donde precisamente empleando un poco siguiendo esta escuela, se recurre a los colores propios de un jorongo, de un zarape, ¿no? Uh-huh. Sí, aquí quedaron dos de las características de su ropa, de José Alfredo, lo que es el sombrero charro y el zarape de Saltillo, ¿no? Qué bonito, es un mausoleo, ¿lo consideras un mausoleo? Pues así lo nombra, ¿no? Uh-huh. En realidad para nosotros fue al principio una tumba. Y aquí se ve, en el exterior, la copa del sombrero, que en términos charros le llaman las 4 pedradas, que son estas como 4 rayaduras. Sí. Y producen una cruz con un vitral azul que en determinada época, determinada hora, se proyecta sobre el epitafio que dice la vida no vale nada. Qué maravilla. Nada más así como anécdota, alguna vez que fui con Paloma, mi esposa, estábamos afuera, ahí en la tumba, y llegó un tour y el guía les comentó que la cruz tenía 103 vitrales, porque José Alfredo murió en el cuarto número 103 del Hospital Londres, ¿no? Y alguien por ahí dijo, hijo, ese arquitecto pensó en todo. Pero bueno, en realidad no es cierto eso, ¿no? Y luego alguien por ahí, y también comentó, y en el día que muere, o sea, el 23 de noviembre a las 10 de la mañana, se proyecta la cruz sobre el nombre de la canción que dice Arrullo de Dios para recordarlo, ¿no? Y un señor dice ahí, no hombre, ese arquitecto es un genio. Pero bueno, no, son cosas que van diciendo, ¿no? ¿Qué otras cosas casuísticas te han pasado al crear tu arquitectura? Algo que tú no te esperabas y te sorprende incluso a ti. Bueno, por ejemplo, cuando yo fui a una casa que está aquí, que esta casa tiene una fachada. Al de la ballena. Sí, en realidad está ondulado. Y me fui en un taxi y antes de llegar le dije, pues le di la dirección, ¿no? Y me dice, ¿dónde está la casa de las 7 tetas? Y yo me quedé. Resulta que así la conocían en el fraccionamiento, ¿no? Oiga, pero es una ballena en realidad, sí, ¿no? Es una ballena. Sí, esto es en la fachada. En realidad es como una ballena. Sí, ballena de colores. Y estaba viendo otra que es muy comentada, que se llama el Nautilus. Sí. ¿Qué nos puede contar de eso, maestro? Sí, el Nautilus es un señor. A mí me acababa de dar un infarto y yo no quería proyectar nada. Y llegó a mi casa con su esposa y me dijo que acababa de vender su casa y había comprado un terreno
en el que quería hacer una casa muy informal, ¿no? Y empecé a proyectarla y me salía una espiral o un caracol. Y yo decía, bueno, a mí siempre me han gustado los caracoles, voy a volver a proyectar, ¿no? Y al final de cuentas siempre me salía la espiral, ¿no? Que es una espiral logarítmica que no sé dónde está. Híjole. Es decir, cuando comienza a trazar no tiene una idea determinada. No. Va buscando. Sí, lo que pasa es que seguimos un proceso creativo que de alguna manera es muy importante de investigación, ¿no? O sea, y de investigación son 4 pasos, que es el programa de necesidades, el análisis del sitio, que yo me atrevo a decir que el 80% de los conceptos arquitectónicos nacen del análisis del sitio. O sea, la topografía, el entorno, las vistas, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, pues el entorno fue muy importante porque llegaba por una calle a un retorno. Aquí había una casa muy alta, aquí había otra casa más alta y aquí había otra alta. Entonces, la posibilidad de vistas pues, era nada más hacia esta parte, que había un panteón alejado, pero más verde, y una casa que estaba abajo, ¿no? Total, salió el Nautilus y, mira, por ejemplo, aquí, esta como panza de Nautilus, que es muy interesante. O sea, el Nautilus tiene esta panza que se va enrollando en espiral. Y la vi un día y dije, pues qué interesante esta volumetría en el Nautilus original, ¿no? ¿Qué tal si lo adaptamos al proyecto? Pero al mismo tiempo pensé, bueno, no, pues va a estar muy forzado, muy formalista, no va por ahí. Y un poco después me acordé que era el espacio para la televisión y que si una persona se recuesta como en un reposet, se adapta al cuerpo de uno, ¿no? Entonces son de las pocas veces en que la forma nos da la función. Qué interesante esto, ¿eh? Sí, ¿Lo volteamos? Sí, claro, por favor. Aquí lo pueden ver. Esta es la casa a la que estamos hablando. ¿Y la piensas tanto interior como exteriormente o primero? Sí, en este caso al mismo tiempo, ¿no? Manejamos mucho maquetas de trabajo. Y lo que son las cosas, ¿no? A veces cuando teníamos dudas desde el punto de vista del funcionamiento, del espacio, de estructura o la forma, el mismo Nautilus nos iba dando la solución. Tiene la ventaja que hay mucha continuidad en el espacio, en la estructura, en la forma, que yo pienso que últimamente he estado pensando que son los 4 pilares de la arquitectura, ¿no? Aquí estamos platicando, pero normalmente hay una función que es comer aquí y se delimita el espacio, en este caso por la estructura neumática, se esprea el poliuretano, que es la estructura, y la forma, que es el jardín en el exterior, es el reflejo de la estructura, ¿no? ¿Este es otro modelo de casa, Javier? Sí, así es. La diferencia con la que vimos antes es que en el centro, en vez de tener un jardín interior, se tiene la sala, que es esta, ¿no? Y en la otra casa se tenía el comedor integrado a la cocina y aquí queda aparte, ¿no? Es mucho más amplia. Es igualita de tamaño, quizás igualita, se ve más pero amplia. La sensación de amplitud. Sí, la sensación. ¿Y la luz? La luz también. Sí, se ve más amplia. Pero sí es una distribución distinta que también le da otra espacialidad, ¿no? Sí, también. Otra... Sí, quizás los bambúes fraccionan un poco el espacio, ¿no? Sí, a menos la vista, ¿no? Sí. Esta está habitada. No. Esta ahorita va a ser Airbnb. Ah, ya. Ah, pues mira, para quien quiera hospedarse una noche en una casa orgánica. Una maravilla. Sí, la idea es que aquí pueden estar 2 días y por una camioneta los lleva al Parque Quetzalcóatl, que el atractivo es la visita al parque. Qué bien. Sí.
Oye, Javier, la otra vez me platicabas que ya querías también crecer tus ideas a toda una ciudad o a toda una comunidad que viviera en este esquema. Ahora con la pandemia terminamos un libro, todavía no se edita, que es Ciudad Verde, en el que la intención es precisamente usar este tipo de estructuras neumáticas y también un proyecto que tenemos que es el Cacahuate, que mide 10 metros de largo por 3 de ancho. Y eso se hace en una planta de prefabricados y luego se lleva al lugar y ya nada más se conecta el agua, la luz y el drenaje. Entonces, con estos 2 prototipos, la intención es hacer un ecobarrio. Sí, qué lindo. ¿Una comunidad para cuántas personas? Uy, pues son como 10,000 en principio. Claro, está un poco utópico. ¿No? Así eran las utopías de Mario Pani. Así empezó Ciudad Satélite, ¿no? Sí. Pero bueno, muy necesario pensar en este tipo de soluciones de vivienda, ¿no? Sí. En el contexto actual. Y sobre todo que la ventaja es otra concepción, porque no se usaría el auto de combustión interna, sino que en un ecobarrio al centro vendrían los servicios y ahí se tendrían, por ejemplo, una guardería, claro, o una peluquería, un gimnasio, lo que usa la familia, ¿no? Y desde la casa más alejada para ir a los servicios, haces 2 o 3 minutos en bicicleta o 5 o 10 minutos caminando, ¿no? Que no está muy alejada de la idea de la supermanzana de Ciudad Satélite. Sí. Esta idea del jardín en el techo es padrísima. Sí, te da caminar sobre la casa. Sí. Y además lo que decías, ¿no? Ocupa el mismo espacio de metros cuadrados construidos, pero en está el techo. encima, sí. Ganas terreno, el doble de terreno. Sí, en un lote, vamos a suponer, relativamente pequeño, para tener un jardín, pues tendrías que comprar el lote de junto. Claro. Y te cuesta pues las escrituras, la barda, el predial, y con el tiempo pues todo esto te lo vas ahorrando en una casa con pasto arriba. Y hacemos un favor ecológico además, sí, ¿no? Sí. Tenemos una serie de documentos sobre nuestra galería de historia, y son unos planos. Efectivamente, y trajimos este plano para ver un poco qué es lo que pasaba, cómo se da este filtro de los contenidos. Esto corresponde a la reforma liberal, pero fíjate, aquí están un conjunto de temas que es lo que pone Arnaiz y Frege. Creación de registro civil, reducción de privilegios y secularización de cementerios quiere la fachada del Panteón de Dolores, destrucción de fueros, destrucción de conventos y quiere planos. Qué interesante. Una vez más, volvemos a preguntarnos, maestro, ¿en dónde? ¿Qué piso? Estaba otro museo de antropología eso? para hacer. Exacta, y en una de esas le queda chico. Ahora, ¿qué es lo otro interesante? Mira, en la mayor parte de los planos de hechura del museo tenemos este tipo de elementos que nos permite identificar. Todavía no se llamaba Galería de Historia, siempre fue llamado, y esto también está así en el archivo de Pedro Ramírez Vázquez, Museo Didáctico. En otros aparece como Museo Pedagógico. Más Museo Didáctico de la Independencia y la Revolución. Exactamente. Ahí va a variar mucho el nombre. Hay otros planos donde se habla nada más de museo pedagógico o museo didáctico. Aquí lo que encontramos es la vocación de inicio del museo, es esa, ofrecer una narrativa didáctica sencilla que todo mundo pueda comprender. Sí. Oye, y aquí es fascinante, Héctor, un homenaje a algunos de nuestros personajes favoritos del programa: Manuel Paino, Orozco Iberra, Juan Cordero, Río de la Loza, Antonio del Castillo. Una vez más, ¿en cuántos pisos quieres decir? Porque estaba desmesurado, estaba fuera. A ver, ¿qué más tenemos? Y aquí además tenemos el origen de este plano, es el CAPSE, es decir, del Comité Responsable de la Construcción de las Escuelas, que es quien ejecuta esta obra en tiempo récord. Porque, bueno, ya lo habíamos comentado hace rato, lo que ocurre es que no hay propiamente atribuciones. El INAH lo que hacía era acondicionar instalaciones. Mira, estos son bocetos de Telésforo Herrera, precisamente. Vamos a presentarlos. De aquí parten las figuras que...
Hay una cosa muy interesante. Hay algunos bocetos en los que, por ejemplo, pensando en un boceto de José María Morelos o de Hidalgo, y están las anotaciones, todo esto se consultaba con Arnaiz y Frege y se hacían anotaciones sobre la marcha de este sombrero no lo lleva, este vestuario hay que cambiarlo, hay que producir 5 de estos, urge. Aquí tenemos algunos otros bocetos también de Telésforo y algunos planos. Bueno, esto es maravilloso. Este es un jinete de la entrada de Iturbide. Y aquí vemos vemos las anotaciones que dice Pavel. ¿Qué decía? Dice, con el Morelos, el arzobispo Francisco Javier de Lizana, en el Cabildo, escuchando al licenciado Verdad, sentado en silla semejante a la del virrey Iturrigaray. Sala 1, 32 centímetros. Bueno, pues estaba todo. Simplemente le estaba caballero de casaca. Séquito de Iturbide, dice aquí. Ahora, ¿hay unas fotos? Tenemos fotos también. Don Pedro Ramírez Vázquez en vida hizo un donativo de imagen porque don Pedro era de un acucioso, todo desarrollo de obra lo fotografiaba, pero de manera exhaustiva. Y miren, aquí tenemos al personal que estuvo trabajando en la elaboración de los museos, pintando fondos, haciendo imágenes. En alguna época hubo un cierto tipo de complementos gráficos que están aquí. Era un personaje que además se tarda 700 años en ser canonizado. Entonces, y el culto se extendía y ya le atribuyeron milagros en vida. Creo que hizo 5 milagros solamente en vida y todos los que hizo después de muerto, pero durante 700 años, porque él es del año 1000, nació en 1080, algo así, y la canonización viene hasta 1700. Entonces, es un culto que se va extendiendo a contracorriente de la Iglesia hasta que la Iglesia no le queda más remedio que adoptarlo. Y es el santo que puede traer las lluvias cuando faltan, ¿no? Ahorita habría que pedirle que le parara. Pero vale la pena decir que aunque se fue canonizada en ese entonces, la cofradía de San Isidro es del siglo XVII y corre, y ahí estaban participando tanto indios como españoles, o sea, era una cofradía aquí sumamente importante. Es que probablemente el proceso de beatificación coincide con la erección de este... Probablemente, ¿no? Sí, es cierto. Sí, pero hay que agregar que el símbolo que representa el labrador es justamente las cosechas, que eso son todas las civilizaciones y desde mucho antes de la iglesia misma. Por eso se convierte, yo creo, que en un santo que todo mundo va a seguir, porque representa las cosechas que son en todo el mundo, finalmente, y la vida misma, ¿no? Que además también se dice que los frailes franciscanos trajeron árboles frutales, hicieron sembradíos inmensos en esta zona como una manera de reactivarla, porque en realidad no existía como tal. No, casi todos los conventos, casi todos los conjuntos conventuales tuvieron el cementerio, el atrio y la huerta. En este caso también tenemos evidencia que hubo huerta, y la huerta le servía, pues al ser digamos, mendicantes, le servía para su propia manutención, pero lo trabajaban los indios, eso sí lo tengo muy claro con los documentos. Muy bien, yo quería entrar a la capilla del Santísimo, pero están en oración. ¿Por qué no vamos hacia el claustro? Sí, vamos, ¿no? Sí, vamos. Por favor, por favor. Gracias, Héctor. También me gustaría que nos detuviéramos un poquito en estas puertas que son del siglo XVI. Esta es la puerta que daba hacia la sacristía, pero si se fijan, qué bonito está aquí el significado de San Lorenzo, esta Santa María, toda esta podríamos suponer que es una decoración de los indios. O sea, recuerden que los indios aprendieron todos los artes españoles muy rápido. Claro. ¿No? Es una puerta muy bonita. Sí, es una puerta del siglo XVI y miren, aquí está 1582 años. O sea, aquí hay una fecha. Claro. Entonces, es una fecha de que se estuvo reconstruyendo, se estuvo haciendo, pero aquí dejaron marca los indios. Sí, aquí hay iconografía indígena que también la pudimos ver en la fachada norte que vimos hace rato. Hay unas figuras muy similares como esta. Allá afuera en la inscripción de piedra, y son, ¿no? Iconografía indígena. Bueno, así le dicen ahora, ya creo que he cambiado un poco, ¿no? Cristiano tiende a ser como que un poco creo que ya no les encanta tanto, ¿no? El cordón franciscano. Ah, sí. Bueno, que nos esto lleva lo hasta vamos a el coro. encontrar todo. Esta sí, la pila es llama la una atención pila. También es una pila, también es siglo XVI. Siglo XVI. Saborea este
supongo que de las etapas constructivas, de los distintos momentos. Y también de los sucesos, ¿no? Muy bien. ¿Y aquí este sería el sitio de la doble escalinata? No, esta es lateral. Qué agradable sorpresa. lateral. Sí. Muchas gracias. Ok. Gracias. ¿Qué tal? Este lugar de Tenayuca, sean bienvenidos. Gracias. En nombre de nuestra cultura, nuestra comunidad, nuestras tradiciones. Cómete. Muchísimas gracias. Sí, esa intervención hermosa, ¿no? Es que están vivas las tradiciones, ¿no? Culturales, ¿no? Ancestrales, también en nuestras artesanías, ¿no? Que se resiste a morir del todo, ¿no? Oye, pues sí, no sé si pudiéramos abundar un poco más en los petroglifos, porque sí son muy interesantes y son raros también, ¿no? Sí. No se ha descifrado, sabemos que hay fechas, pero no sabemos lo que significan los otros petroglifos, ¿no? Es un pedernal, digo, puede ser referencia a los días, ¿no? Se puede... un escudo por allá. Sí, ahí parece un escudo. ¿Sí? Hay diferentes que sí están relacionados con Alpohuali, por el tiempo, pero otros están relacionados a la parte ceremonial. Entonces hay algunos que no están descifrados exactamente qué quieren decir, pero pues de alguna forma otros sí. Sí, pues se ve como un escudo. Aquí, ¿no? Ahí es un chimali. Un chimali, ahí está, se ve claramente. Ajá, porque pues aquí está otro. Acá está otra flor que también significa de alguna forma la simbología de la guerra florida. Allá aquel que ven como el piquito que está arriba del otro chimali, es un símbolo también del tiempo. Aquí casi estamos acostumbrados a verlo hacia arriba. Ya. Y aquí está hacia abajo. Allá está otro, son muy similares. Hay varios, de hecho, si lo checan. ¿Este era el acceso principal? Sí. Sí, es una similitud a la de Tenochtitlan. Sí. Donde... Sí, ahí se alcanzan a ver los restos de la otra escalinata. Pero es que esto es lo que comentábamos, que eso me parece a mí muy impresionante. La idea más cercana que podamos tener a cómo se vio el Templo Mayor antes de ser devastado, antes de ser arrastrado, el Templo Mayor de Tenochtitlan, es precisamente esto. Entonces, imaginemos cuando Andrés de Tapia cuenta los 113 peldaños y que lo manda a subir Cortés y pues ven más o menos la doble escalinata, ven cómo se eleva, y está coronado por un templo doble, y es cuando Andrés de Tapia sube y dice, Dios mío, ¿qué es esto? ¿No? Que ve la figura se piensa que del Acuatlicue o de algún ser que él dice son demonios, la sangre con oro incrustado, con piedras preciosas incrustadas en el rostro. Ese momento de maravilla, de fascinación y de horror que tienen los conquistadores españoles en 1519, en noviembre, cuando atraviesan por primera vez las calles de Tenochtitlan y se detienen frente a ese prodigio que no habían visto en ninguna ciudad del mundo, aunque algunos habían estado en Flandes y otros habían estado... Y que no tenían además cómo describir por lo mismo, ¿no? No sabían cómo. Es como entre fortaleza, entre torre, castillo morisco. Los cúes, ¿no? Famosas de Bernal Díaz saben del Castillo. ni qué palabras utilizar. Y bueno, pues toda esa fascinación, toda esa extrañeza, la podemos un poco imaginar, es lo más cercano que vamos a estar. Así como cuando uno va a los canales de Xochimilco y dice, esto es lo más cerca que voy a estar de cómo era Tenochtitlan en la vía pública, digamos, pues esto es lo más cerca que podremos estar de ver, que además es la única que está en el Valle de México, ¿no? En la zona, digamos, en lo que se vería la zona metropolitana. Sí, en su estado de conservación, sí. Es lo único. Santa Cecilia, bueno, aquí. Que es muy similar, que es otra ciudad dual. Aquí Tenayuca y Santa Cecilia. O sea, como Tenochtitlan, Tlatelolco, sí. De alguna manera. ¿Ese es Tenayuca 2? No, allá. Hay que ir para allá. Un lugar de referencia que habita grabados, fotografías, crónicas, los aguadores que aparecen en ese lugar y que surtían lo que se llamaba el agua gorda, que era el agua que no se podía beber,
que era el agua que se utilizaba para lavar, para trapear, para lavar trastos, etcétera, y que llegaba a esta fuente. La fuente del agua delgada, la que sí se podía beber, era la que llegaba a la que se encontraba atrás de Bellas Artes, que venía desde la Tlaxpana, y esa sí era de consumo humano. Y bueno, pues para 1960 y tantos, el museo se abre en el 64, para 1960 y tantos ya estaba el deterioro muy avanzado, se alcanza a ver cómo se empiezan a borrar ya las figuras, el emblema de la ciudad ya no se ve, No. etcétera. Entonces llega el momento de reemplazar este monumento tan ilustre. No podíamos venir al No, claro que no lo podían perder. sin pasarla Claro. a saludar. ¿Y cuál es el motivo por el que se traslada aquí? Para protección y resguardo, porque finalmente cuando se desarrolla la reproducción, que es mejor para la ciudad y la vista pública, pues se tiene que proteger esto que es pues un monumento, el trabajo original y que bueno, pues está en un sitio que honra al virreinato, ¿no? Porque nosotros nos dedicamos a eso, a la historia, al estudio de la cultura, de la antropología, de la estética, de la cultura del virreinato. Muy bien, pues muchísimas gracias por permitirnos llegar hasta acá. Y ahora sí, vámonos a disfrutar de lo que llamamos el Templo de San Francisco Javier. El Templo de San Francisco Javier, la joya del Museo Nacional del Virreinato. Dejamos lo mejor, habiendo tanto bueno, dejamos lo mejor para el final. Acompáñanos. Bueno, pues bienvenidos a La Joya. Esta es la joya del Museo Nacional del Virreinato, el Templo de San Francisco Javier con sus retablos. Estamos justamente en el retablo dedicado a la Virgen de Guadalupe, ¿no? Y bueno, pues esta belleza solamente pudieron los jesuitas disfrutarla algunos años antes de la exclaustración. Cuando mucho 10, ¿no? No, menos, 5, ¿no? Menos, muy poquito. 58, sí, entonces, muy poquito, muy poquito años, tiempo. Tal vez. Sí. 9 años, ¿no? Sí, pues 9 años. Bueno, pues tiene varios retablos dedicados a distintos santos, ¿verdad? Entonces, pues no sé si quieres... Al patrono, a quien está dedicado esta iglesia, que es San Francisco Javier, ¿no? Y a los lados tenemos retablos de, los padres fundadores, como se les llama, porque está San Ignacio en el centro, y a los lados Santo Domingo y San Francisco, ¿no? Y pues del otro lado, como ya les comentó Eva, la Virgen de Guadalupe, que es una pintura muy importante, en particular porque sabemos que, todo este conjunto de retablos del templo lo hace Miguel Cabrera junto con un ensamblador que se llama Higinio de Chávez, ¿no? Sabemos que el contrato lo firman en 1753, ¿no? Les encargan estos 6 retablos, también los de las naves laterales, pero los primeros que terminan son los del presbiterio, que es esta zona, y que pues se tardan 3 años en hacer esos retablos. O sea, realmente fue muy rápido. Sí. Sabemos que Cabrera trabajaba muy rápido, tenía un obrador gigantesco, ¿no? Un sistema de trabajo totalmente bien organizado y sabía muy bien lo que quería. Y pues realmente los jesuitas fueron uno de sus principales patronos, ¿no? Aquí, pues la imagen que hace de la Virgen de Guadalupe es realmente importante porque sabemos que a Cabrera le encargan en 1752, junto con otro grupo de los pintores más importantes de la época, hacer una inspección de la yate de la Virgen. Sí, le toca hacer ese trabajo. Entonces hacen este texto que es la Maravilla Americana. Americana, sí. En donde, pues dan su opinión acerca de la técnica, ¿no? De estos materiales, que obviamente pues para ellos era una obra sagrada, ¿no? Y finalmente, sacan una calca de ahí, ¿no? De esa silueta, y a partir de ahí él mismo empieza a hacer otras reproducciones como esta, ¿no? Y es muy interesante que aquí tienen a los 2 pintores que realmente hacen la imagen que conocemos hoy o que más reconocemos de la Virgen de Guadalupe, que son Juan Correa y Miguel Cabrera, ¿no? Son realmente quienes le van a dedicar mucho de su trabajo a hacer representaciones de la Virgen de Guadalupe. La piedra angular del guadalupanismo. Así es. ¿No? Y bueno, ¿por qué no les platicas también de los otros retablos, ¿no? De estos 2 que están... Estos retablos que se hacen un poquito después, pero que también forman parte de ese gran encargo y que, nos hablan de una conjunción
perfecta, ¿no? Entre todas las distintas artes. Obviamente arquitectura, pero también escultura. Aquí teníamos pues, un conjunto inmenso de entalladores, policromadores, ¿no? O sea, sabemos que los retablos no eran obra de una sola persona, claro. ¿no? O sea, claro. es obra, son las obras colectivas. Son obras colectivas, Así es. ¿no? Que nos hablan de un sistema de trabajo, ¿no? ¿Sabemos de cuántas piezas consta? ¿Cuántas figuras? Pues no, realmente nunca las hemos contado, pero lo que sí te decía es muy interesante cómo logran esta conjunción entre pintura, escultura, ¿no? Porque además hay muchos detalles donde incluso usan telas, ¿no? Telas para representar, telas pintadas, telas endurecidas, como le llamamos, con colas, para dar ese efecto, ¿no? Pues de las telas. Y entonces, bueno, hablábamos de que ahora vamos caminando hacia las incrustaciones de piedras pues provenientes del sitio arqueológico. ¿Tienen alguna idea de cuánto espacio ocupó eso con relación al atrio, a la catedral? O sea, ¿alguna dimensión de lo que debió de haber sido el sitio religioso original? Era muy grande, realmente lo que hemos encontrado era muy grande. Aquí en Cuautitlán, donde excavemos, vamos a encontrar vestigios, tanto arqueológicos, prehispánicos como coloniales. Sí, la ciudad era muy importante dentro de la región. Se ha hecho algunas excavaciones, algunos elementos como sahumadores que se han encontrado. El centro ceremonial era muy amplio, porque abarcaba hasta lo que es el mercado, y el mercado estamos hablando que está como a, no sé, 500 metros. Entonces sí, era un centro muy amplio. Y también pues era el espacio mayor que teníamos con el atrio, porque el atrio también prácticamente era de este tamaño. Ok, wow, sí. Y estamos allí con otra cruz. Esa es moderna, se hizo cuando se desarrolló el proyecto para restaurar. Si se dan cuenta, hay diferente tonalidad de piedra porque todo estaba en ruinas. Entonces, cuando se hizo ese espacio, que son las oficinas del señor obispo, se planteó un espacio donde él pudiera estar más tranquilamente. Por eso esa cruz es moderna, no es antigua. Leía yo la frase de la Güera Rodríguez. Ah, sí. ¿No? Este personaje extraordinario del siglo XIX, la mujer más bella de su tiempo, que decían que nadie que viera su rostro se lo podía sacar de la memoria. Y ella decía, fuera de México, todos Cuautitlán. Es que hay otro dato muy interesante. Sí estuvo en Cuautitlán, y le voy a explicar por qué. Buscando en los archivos parroquiales encontramos que precisamente su esposo, Villamil, solicita al arzobispado que el padre de Cuautitlán la vaya a casar a Betlamitas. Ella se casó allá, pero fue el padre de Cuautitlán. Existía una relación familiar con el padre. Entonces ella tenía que haber estado aquí en varias ocasiones, eso se los puedo asegurar, porque el padre era amigo de la familia. Hay un texto de finales del siglo XIX, que dice, la Güera Rodríguez decía eso. Y a pesar de que puede parecer un pueblo muy apartado, muy alejado, con calles medio tristes, etcétera, es uno de los lugares más bellos, porque Cuautitlán significa entre los árboles. Entonces, cruzado por el río Cuautitlán, en medio de esa arboleda debe haber sido un lugar y aquí se puede respirar un poquito, creo, de lo que fue ese Cuautitlán, ¿no? Sí. esa calma. Y vemos ahí ya las piedras. Sí, o sea, están incrustadas. Allá está la corona del lado derecho. Sí, siguen apareciendo las coronas, también aparecen en el muro testero de acá del ábside, también aparece otra corona, donde aparece una fecha.
la historia de nuestra ciudad, y en particular la historia de Tlatelolco, es una historia de capas, de secuencias de vida y de tomas de decisiones. Entonces, la maqueta o el modelo de Tlatelolco nos permite entender los islotes en el lago, nos permite entender las decisiones de la comunidad mexica, tlatelolca, porque ahí tenemos que marcar la diferencia entre los tlatelolcas y los tenochcas, en términos de cómo hacer su ciudad, cómo habitarla, ¿no? Su recinto ceremonial, el mercado de Tlatelolco. Luego, el momento colonial, que son las iglesias que vemos en el tercer nivel ya, y cómo los reagrupan en el pueblo de indios de Santiago, que como decíamos ahorita al principio, se sigue llamando Tlatelolco. Perdón, Lucía, nada más para entender un poquito. La iglesia principal, la que vemos acá, es esa... La blanca. Santiago. La blanca, Santiago. ok. ¿Y esta se conservan o solamente queda memoria? Queda memoria, solo quedan dos, San Miguel y Santa Ana. Santa Ana cruzando Reforma, San Miguel en Insurgentes, la iglesia de San Miguel Nonualco. Sí, claro. Exacto. Y tenemos además la iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles, que es un poquito posterior, en la colonia Guerrero, pero no estaba en las ermitas. La iglesia de los Ángeles se hace un poquito después. Pero estas eran las ermitas del pueblo de indios. Bueno, me imagino en el siglo XVIII, cuando el conde Pedro Romero de Terreros venía a este lugar, la odisea que debe haber sido. Sí, ahorita es una odisea. Exactamente, pues mira, nos encontramos en Santiago Cuautlalpan, en donde se encuentra efectivamente esta hermosísima hacienda. Hacienda de la Concepción, ¿no? Exactamente, o de la Concepción. Y efectivamente esta es una construcción y una ex hacienda que perteneció a los jesuitas. No fue la única, hubo en Tepoztlán, hubo en todo alrededor otras haciendas de las cuales efectivamente pues ellos administraron. Bueno, ya lo hablábamos en el programa pasado, la presencia de los jesuitas en Tepoztlán es muy importante. El convento, lo que es el Museo del Virreinato, es de los jesuitas. Y Leo, según lo que yo leí, esta hacienda la hacen los jesuitas en el siglo XVIII, entonces debió de haber sido justo antes de la expulsión, ¿no? Si estamos hablando de la expulsión fue en 1767. De hecho, es por eso que Romero de Terreros... La expulsión jesuítica fue en 1767 y del cual esa construcción data aproximadamente entre 1725 a 1749. Vamos por aquí. Efectivamente, pues todavía los jesuitas alcanzaron a verla terminada. Sí, como podrán ver, estamos precisamente... ¿A qué estaba dedicada esta hacienda? ¿A qué estaba dedicada esta hacienda? Muy buena pregunta. Pues como todo, ¿no? Esta hacienda se dedicó a la producción y a la administración de granos, de hortalizas, de frutas, granja avícola, incluso piscícola, ¿no? ¿Sí? También ganadera. Pero se dice que para 1915, ya en el siglo XX, la hacienda acá tuvo un giro distinto, pero obviamente ya no con los padres jesuitas, ya en manos de particulares. Sí, que es lo que nos decía Héctor, que pasa a manos del conde de Regla, ¿no? Sí, Pedro Romero de Terreros la compra cuando se van los jesuitas. Exactamente, de antemano él fue el primer dueño. Estamos caminando aquí en un pequeño pasillito en donde está el secreto más bonito de esta hacienda, ¿no? Sus bellos jardines y un impresionante ahuehuete. Pero retomando el tema de lo que ustedes decían, efectivamente este hombre fue el hombre más rico de la época. No hubo nadie que tuviera el poder adquisitivo de lo que él tuvo, ¿sí? Y efectivamente nos encontramos en la parte posterior donde vemos parte de la construcción, porque aquí se espetó una leyenda negra, quiero decirles. Esa leyenda negra fue el que tras la expulsión jesuítica, ¿sí?, había un tesoro. Y los dueños posteriores a Romero de Terreros comenzaron a desgajar prácticamente la hacienda, ¿no? Y efectivamente, gracias a un hombre de apellido Muñoz, fue que la adquirió, y su nieto posteriormente, ya en el siglo XX, por allá de los años 80, se dedica a reconstruir la hacienda. Desde el 87, ¿sí? La reconstrucción. Se dedica a reconstruir la hacienda. Bueno, es un poco intrincado el camino para llegar a este espacio. Pero vale la pena porque al final, un poco retomando la antigua mitología griega, efectivamente llegamos a este bello paraíso, una extensión preciosa, del cual se dice que los jesuitas adquirieron cerca de 6.700 hectáreas de terreno, ¿sí?, para, entre ellos, construir esta hacienda. Sales y técnicas también
no alcanzaron esta altura, ni fueron las 7 u 8 que se tenían proyectadas. Quedó en 5, de menor tamaño, 45 metros, la más alta. Y pues aquí en el periférico, ¿no? ¿Cuáles eran los colores originales? El color está entre blanco, blanco cremita, como lo comentábamos en ocasiones anteriores, pero se terminó colocando estos colores que se adaptan más bien a los aros olímpicos, ya que venía también la fiebre olímpica del Y Geritz tenía una propuesta también en algún momento de hacerlo en gamas de anaranjado. Muy al estilo de la paloma que hace en Guadalajara también, que tiene el tono anaranjado. Entonces, creo que en algún momento se propuso esa idea, pero se desecha. Y se piensa más bien en colores primarios. Sí, fíjense, les voy a comentar. Afortunadamente en esta administración, a la cabeza de nuestro presidente Isaac Montoya, tenemos la instrucción de iniciar el proceso con la Oficina de Patrimonio Mundial del INAH para proponer las torres de satélite como patrimonio mundial ante la UNESCO. Desde luego. Sí, totalmente. Y en este proceso de elaborar la carpeta técnica tendremos que entrar a los archivos de ese entonces, de Aerofoto, de ICA, de todas las empresas que estuvieron involucradas, para pues esclarecer todos estos temas. No, muy bien. Hace falta la historia de satélite también, ¿no? Pues que es producto también del encuentro de arquitectos, ingenieros. Sobre todo de dos que son fundamentales para la historia de la Ciudad de México y el urbanismo, que son Mario Pani y José Luis Cuevas Pietrasanta. ¿No? Sí. Ellos se conjugan de dos generaciones distintas, por cierto, pero José Luis Cuevas, no hay que confundirlo con el pintor, desde luego, pues él hace la traza de la Condesa. Es el que hace Ámsterdam. Es el que hace esta avenida elíptica. Y también las lomas. Él es el primero que propone esta idea de circuitos, ¿no? Que es lo que realmente vamos a ver aquí. Es algo que ya había hecho en la Condesa. Ya lo había hecho en la Condesa, un poco adaptándose al propio hipódromo, ¿no? Sí, pero tuvo la idea de decir, en lugar de seguir la cuadrícula tradicional de todas las ciudades, vamos a y eso también muy inspirado por una experiencia que tiene en Europa, lo mismo con Pani. Él se trae muchas ideas europeas a México y sobre todo la idea de la ciudad jardín, que era una propuesta que se desarrolla en Inglaterra por Ebenezer Howard, a partir de la industrialización exacerbada del urbanismo, esta idea de que hay que regresar la naturaleza a las ciudades. Entonces también la traza tiene que ser orgánica y natural, ¿no? La retícula es finalmente una cosa artificial, industrial, y los circuitos resultan algo más natural de alguna manera. Entonces ese es un poco el planteamiento. Sí, aquí, ¿no? Satélite es súper innovador, digo, a unos cuantos metros tenemos un sistema de represas, un sistema de captación de agua que está ideado desde hace 70 años para evitar estas grandes inundaciones y mandar todas esas lluvias hacia el vaso de Cristo. Es un vaso regulador que también conforma un sistema de vasos reguladores en esta parte de la Cuenca de México. O sea, es súper interesante. Y luego, bueno, son terrenos que pertenecían a Miguel Alemán, de una hacienda de Miguel Alemán, de una serie de ranchos. Había un rancho que se llamaba De la Hoja, que quedó a unos metros. Lo mismo le pasó a Ángel de Campo. Por ahí andaba David Olvera circulando ayer unas fotos de la tumba de Ángel de Campo, que queda a unos metros de la rotonda. Y se trata nada más y nada menos que de Matías Romero. Uno de nuestros diplomáticos más destacados, ¿no? Por algo. 20 años en Washington arreglando los problemas del país. Y además en esos 20 años entablando un vínculo con Abraham Lincoln, ¿no? Que es algo verdaderamente notable. O sea, hay correspondencia entre Matías Romero y Abraham Lincoln. Y bueno, vean los pavos reales sobre el mundo. Es una belleza. Desgraciadamente se robaron como les mencionaba, los vitrales que eran de la Casa Settler de Alemania, y interiormente tiene pintura mural que cuando se los llevaron pues sí se deterioró la pintura mural. Ahorita yo creo que sí nos podemos asomar. Fíjate que es muy interesante porque esta generación, la generación de liberales que forman parte de Riva Palacio, Guillermo Prieto, Altamirano, Zarco, todos estos, pero mueren en el momento en el que está despegando el Panteón de Dolores. Todos mueren entre 1880, 1890, 94, etcétera, y por eso, digamos, les toca compartir el espacio natural para el momento de morir. En ese momento tenía que ser este. Y sí, la trayectoria de
Sí. Es verdaderamente impresionante, ¿no? Sí, por algo se llama el Instituto Matías Romero. Así es, por algo la Escuela Diplomática es Instituto Matías Romero, sí, realmente. Y él se incorpora muy joven, además, a labor diplomática y de gobierno, ¿no? Porque hay que recordar que también fue secretario de Hacienda. Fue secretario de Hacienda cuando se fue Maximiliano, ¿no? Cuando se va Maximiliano, le toca ser secretario de Hacienda. Sí, exactamente, con Juárez. Y cuando muere en Nueva York. Y lo trajeron aquí. Y la familia quiere que, bueno, me llamaron, oye, es que nosotros queremos que esté en la rotonda. Entonces, pues yo les digo, es un hito del Panteón, esta capilla es importantísima. Pudiera ser que él lo pasen para allá, pero pues, no tiene caso. Aquí está. Muy bien. Y está cerquita. Y está con su esposa, además, ¿no? ¿Quién hizo este monumento? Es el arquitecto Rafael Goyeneche, que hizo el Hotel Majestic y hizo muchas, sí, es arquitecto muy importante. Pero hay algo importante de decir, hay varios tipos de capillas, algunas tienen por dentro la cripta. Esta es de las que la cripta está atrás. Deduzco que primero se hizo la cripta, porque él murió en el siglo XIX a finales, y este es de 1907. Entonces le hicieron esto, y no tiene, o sea, no se comunica. Sí, no está conectado una cosa con Algunos a veces se comunican, pero hay muchas que no se comunican. Este es una y además de que tú lo dices con conocimiento de causa, porque tú te metiste a la cripta, Sí, tú tuviste la valentía de abrir esas puertas y entrar. Y yo no sé si quisieran que ellos puedan asomarse, a tomar el divino rostro que está ahí, está precioso. De aquí se alcanza a ver. Se alcanza a ver. Sí, claro. Uy, sí, qué belleza. En el altar, ¿no? Sí. No sé si nomás le toman la foto y ya. Se desecharon unas y quedaron en 80, pero bueno, aquí, por ejemplo, puedes ver algunas que yo digo, híjole, esta estaba también tremenda como para el libro, ¿no? Sí, porque es el monumento. Oye, pues, estaba bueno el programa del Teatro Blanquita. Los polivoces, los Ochimilcas, Pompín y Nacho, Mantequilla, Imelda Miller, Carmen Salinas, Malú Reyes. Debe ser principios de los 70s. Exacto, ¿no? Sí. Mira, esta también es muy interesante, Héctor, porque es lo que hoy es el Monumento a la Revolución, pero todavía aparece ahí como Palacio del Poder Legislativo. Exacto. También viene en el libro. Les digo, estas son de las propuestas que había. No me llevé mis lentes y pensé que estaban viendo un ovni. Ya después vi que... Es que hay una serie de Nacho López, ¿no? Sí. Es o de Héctor García, que están en Avenida Juárez viendo el... Sí, creo que también no sé si también Juan Guzmán, pero hay varios que tomaron eso y de los ovnis. Ahora que están de moda los... Mira qué padre. Otro mundo, otro México. Ah, claro, ahorita vemos lo de Uber Eats y ve desde cuándo está eso, ¿no? La entrega a domicilio, pues, claro. Sí, ¿verdad? Sí. Servicio particular, mantequilla, queso, crema y huevo te podían llevar. Y está feliz el cuate ahí. Con su hielera, además, muy moderno. Bueno, es increíble, ¿no? Que podías despedir a alguien hasta la puerta del avión. Al pie del avión. Al pie del avión. Al pie del avión. Sí, cómo ha cambiado todo esto. Estas son de Chapultepec. Son varias de las que están ahí en el libro, que me parece una maravilla. Qué cosa, mano. Están todos los momentos, están todas las cosas. Es una experiencia fascinante meterse a tu archivo y comenzar a buscar cosas al azar. Mira, aquí está otra vez la torre de la Normal de Maestros que tiraron. Mira, ahí estás Mira. Del Museo Nacional. El lago de Chapultepec, coloreado también. En los 30s. Bueno, pues, mi querido Carlos, felicidades por el libro. Felicidades por esta colección. No, hombre. Por la difusión que has hecho de las imágenes de la ciudad a través de tu página, que es exitosísima, que tiene más de 1 millón de seguidores, ¿no? ¿Cuántos tiene? No, estamos estancados en 660,000. Que la sigan ahorita mismo quienes nos están viendo. Ah, exacto. Bueno, la Ciudad de México en el tiempo. Subes, cada cuando subes. Pero además lo que ya tienes ahí es un acervo de pues no sé cuánto tiempo tiene la página, yo creo que más de 10 años, ¿no? Sí, la abrimos en el 11.
Rodrigo y yo cuando nadie utilizaba Facebook. Y ahí comenzó la difusión de divulgación cultural. Con Rodrigo Hidalgo, otro amigo del programa, sí, y gran conocedor de la ciudad. Y bueno, pues ahí estaba un acervo una memoria de la Ciudad de México que es única, que es invaluable. Y pues todo lo que tienes aquí, no sé ni qué decirte, ¿Qué ver? ¿Dónde voltear? ¿Dónde voltear? Pues es muy importante que se difundan las imágenes y que la gente pueda tener acceso a este tipo de cosas, porque vas viendo la ciudad desde otro punto de vista, vas reconociendo la ciudad y eso hace que la vuelvas más tuya, te vuelves más habitante de la ciudad, ¿no? Claro, sí. Pues te agradezco mucho que nos hayas recibido. No, hombre, no, Muchas claro. Gracias, Carlos. Gracias a ustedes por venir.